Era 24 de diciembre. Un niño de apenas 12, quizá 13 años, jugaba al cantinero. Entre risas, servía copas de licor a los adultos que celebraban la Navidad. Pero lo que parecía un juego se convirtió en mi primera caída. A escondidas, bebía lo que servía hasta que terminé en el suelo, con los niños corriendo y brincando sobre mi cuerpo como si fuera parte de la diversión. Al despertar, en lugar de regaños, recibí felicitaciones: ya eres un varón. Me sirvieron caldo de gallina para curar la resaca, me consintieron mi primera borrachera. Sin saberlo, me habían entregado la llave de una cárcel invisible, la del alcohol. El tiempo pasó. Mis tíos eran tomadores y yo siempre sabía dónde encontrarlos. Me acercaba a ellos buscando un trago. Y ellos, con una sonrisa, me decían: tómese uno, eso es bueno para las lombrices. Así, poco a poco, el gusto por el licor fue creciendo en mí. Cada trago era un ritual disfrazado de cariño. Cada copa, un permiso disfrazado de juego. Lo que parecía inocente, era en realidad la semilla de una adicción que germinaba en silencio. A los 16 años me sentía invencible. Decidí salir de mi casa. Trabajaba, ganaba dinero y creía que ya podía tomar mis propias decisiones. Me proclamé un hombre. Pero confundí libertad con desobediencia y madurez con rebeldía. Las noches se llenaron de licor, mujeres fáciles y decisiones sin rumbo. Creía que estaba viviendo, pero en realidad me estaba perdiendo. A los 25 años me casé. Creí que eso me ayudaría a juiciarme. Ese juicio duró apenas 30 días. Entonces comenzó el calvario de mi querida esposa. Yo amanecía tirado en el piso, con resaca, incapaz de trabajar. Ella debía hacerlo todo: llevar dinero, traerme agua panela, caldos para el malestar y, muchas veces, hasta licor. Yo le prometía una y otra vez que no volvería a beber. Pero esas promesas duraban apenas 2 o 3 días. Cada contacto con la bebida era una cadena más al cuello, y cada caída, un sufrimiento mayor para quienes más me amaban. Cuando nació mi primera hija, creí que había encontrado la motivación para dejarlo. Bajé el ritmo del consumo, y por un momento pensé que el alcohol quedaría en el pasado. Pero bastaba una reunión, un encuentro con amigos, para que todo volviera. Las lagunas mentales, el dolor, la vergüenza, siempre regresaban. Y comprendí algo. El alcohol no estaba en mi vida de vez en cuando, el alcohol gobernaba mi vida. Un día, solo por la gracia de Dios, llegué a un grupo de alcohólicos anónimos. Al principio, no entendí nada. Pero una frase quedó grabada en mi mente: esta es una reunión de carácter espiritual. Y algo dentro de mí respondió: eso es lo que buscaba. Seguí asistiendo. Con la ayuda de un padrino, con la literatura, con las experiencias compartidas, empecé a identificarme. Poco a poco, acepté mi enfermedad, el alcoholismo, y entonces lo entendí. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. No había marcha atrás. Si quería vivir, debía aprender a hacerlo sin beber. Hoy, después de 6 años en esta maravillosa comunidad, puedo decirlo con el corazón en la mano: mi vida es otra. He aprendido a disfrutar de lo pequeño. Una caminata tranquila, un café caliente, mirar el mundo desde lo alto de un edificio. Tengo 3 hermosos hijos y la misma esposa que, con paciencia infinita, ha sido mi columna vertebral. Cada día me enamoro más de ella. Y de esta comunidad que me salvó la vida. Porque hoy, ya no soy esclavo del alcohol. Hoy, por la gracia de Dios, soy un hombre libre. Y si alguien escucha mi historia, solo quiero que sepa una cosa: siempre hay un camino hacia la libertad. Hemos terminado por hoy, amigos, lastimosamente, pero volveremos con más videos. Recuerda visitarnos en nuestra página web servilesvivir.do.com, en donde encontrarán más información sobre el alcoholismo, los links de las reuniones y mucho más. Los esperamos.